plantines, se ha hecho un jardín en este lugar. Vamos a seguir hablando del 6.1% de crecimiento económico en la gestión del 2021 porque nos acompaña esta vez vía Zoom don Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, qué gusto en saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todo el país. Bendiciones para todos. De igual forma, decía la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, que este dato 6.11% del 2021 en crecimiento económico se debe a medidas que muestran una recuperación económica. Desde los exportadores, ¿cómo valoran el dato? Bueno, lo cierto es de que todo el mundo está volviendo a crecer en el mundo. Hay algunos países que crecen incluso más que nosotros. No nos olvidemos que este dato del año 2021 es una comparación con el peor desempeño de la economía en 67 años. En la gestión 2020, según datos del gobierno, en la economía, el Producto Interno Bruto boliviano cayó un 8,7%. Si el año pasado hemos crecido un 6,1%, quiere decir que todavía estamos 3 puntos porcentuales por debajo de lo que era el tamaño de la economía en el año 2019. Por lo tanto, es bueno saber de que crecimos, pero también, más allá de todo apasionamiento, hay que saber que es insuficiente todavía este crecimiento y que tenemos que trabajar juntos, sector público y sector privado, para acelerar, para dar sostenibilidad a este crecimiento y sobre todo para luchar contra la pobreza. Es decir, hay un decrecimiento importante y lo que estamos viendo es la recuperación bajo la referencia del 2019, ¿es correcto? Entonces, no estamos hablando de un crecimiento, sino de una recuperación. ¿Esto es lo que nos está diciendo? Mire, en esto yo quiero ser muy claro. Creo que en economía tenemos que dejar de pensar con el hígado y hay que pensar con la cabeza. Hay un crecimiento, pero depende contra quién nos estamos comparando. En realidad hay también una recuperación porque la economía se está expandiendo. Voy a dar otro dato adicional. Efectivamente, el 2019 fue el último año normal. Luego viene la debacle de la pandemia y ahora hay un crecimiento que es portentoso, 6,11%, pero respecto a esa caída de 8,7%, nuestro referente del año 2019 nos dice que el tamaño de la economía del 2021 en términos absolutos, en términos reales, en términos de quantum, todavía está 3 puntos porcentuales más pequeño que en el año 2019, con un agravante. En el 2019, la economía boliviana creció apenas 2,2% y este crecimiento fue el peor crecimiento, el crecimiento más bajo de los últimos casi 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tomar las cosas muy en serio, gobernantes, gobernados, de poner actitudes, ideologías, intereses, cálculos políticos para recuperar ese crecimiento que teníamos de más del 4, del 5, hasta el 6,8% en el año 2013, pero que después fue cayendo, Jorge. En el año 2013 la economía había crecido 6,8, luego creció 5,5, 4,9, 4,3, 4,2, 4,2 y el 2019 2,2 y contra eso nos estamos comparando. Entonces le respondo concretamente, hay crecimiento, pero estamos en un proceso de recuperación comparado con el último año de la normalidad, que fue el de menor crecimiento casi en 20 años, todavía estamos 3 puntos porcentuales por debajo. ¿Qué sectores y qué decisiones han sido determinantes, importantes para llegar a este punto de recuperación? Bueno, yo diría que todos los sectores han contribuido, aunque el gobierno hace énfasis mucho en la demanda interna, porque obviamente han habido medidas que se han aplaudido para la recuperación de lo que es el movimiento interno, la inversión pública, los bonos de emergencia que se han dado, los créditos al sector productivo, todo eso ha ayudado a que haya un mayor movimiento en lo interno. Pero no nos olvidemos que el comercio exterior ha jugado un papel preponderante. De hecho, las exportaciones el año pasado han tenido un comportamiento
realmente importante, ayudando a generar un superávit de casi 1.500 millones de dólares. Yo quisiera también que, nuevamente hablando, sin que nos domine la pasión, el corazón, y más bien utilizando la cabeza fríamente, le demos el lugar que le merece al comercio exterior y particularmente a las exportaciones. Mucho se habla del efecto neto del comercio exterior o de las exportaciones netas como contribuidores, y se dice no es el motor de la demanda externa, sino el motorcito de la demanda interna lo que hace crecer. Esa es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque nosotros compramos, el año pasado hemos importado casi 10.000 millones de dólares, y mucho de eso viene a favorecer a la demanda interna, a hacer mover el aparato productivo en el sector agropecuario, agroindustrial, en el transporte, en todo lo que es industrialización o lo que es sector agropecuario. ¿Quién financia esos 10.000 millones de dólares? Las exportaciones. El año pasado hemos tenido exportaciones por casi 11.000 millones de dólares. Entonces, es cierto, la demanda interna se ha movido mucho, pero también han llegado casi 1.400 millones de dólares desde el exterior por concepto de remesas. Entonces, creo que una vez más invoco el análisis sereno, el análisis racional, desapasionado, para poner cada cosa en su lugar. La demanda interna tiene importancia, pero desde mi particular punto de vista, la demanda externa, el comercio exterior, las exportaciones tienen una importancia vital, no solo para el crecimiento, sino también para la estabilidad económica del país. Una última consulta, abusando de su tiempo, don Gary Antonio, por favor, porque estamos 3% por debajo de la referencia del 2019, es lo que me quedo con ese dato. Y desprovisto de apasionamiento y netamente de lo técnico y lo racional, hay un agobio que nos tiene que preocupar a todos y tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Cómo podemos terminar de recuperarnos, tomando en cuenta que hay esta guerra que puede afectar transversalmente la economía, no solamente de Bolivia, sino de muchos países? Así es, el mundo está interconectado, Jorge, pese a todo lo que se diga contra la globalización, etcétera, la muestra clara y fehaciente de que lo que pase en un país lejano nos favorece o nos desfavorece está en el trigo. Rusia es el primer exportador de trigo en el mundo. Ucrania es el quinto exportador de trigo y no están vendiendo trigo. Entonces, ¿qué está pasando con el precio del trigo? Sube. ¿Y qué va a pasar con el trigo en Bolivia o la harina de trigo? Va a subir de precio. La pregunta es ¿por qué tenemos que importar trigo nosotros? Otro efecto negativo, Rusia era un mercado que estábamos abriendo con el gobierno. El año pasado se exportó casi 3 millones de dólares en carne. Bueno, ese es un mercado que ahora no lo vamos a poder seguir aprovechando. El país exportó 4 millones de dólares en litio, carbonato de litio a Rusia. También es algo que se va a detener, pero hay cosas buenas que pueden pasar. Rusia es un factor clave en la provisión de urea en el mundo. ¿Qué tal que podamos exportar nosotros urea en este momento y hacer recuperar esa planta? ¿Qué tal que podamos nosotros aprovechar en el ámbito de los alimentos que han subido tanto? Entonces, entre los beneficios y los costos, por ejemplo, sube el precio del petróleo, puede mejorar en algo la venta de gas al Brasil, puede mejorar en algo la venta de gas a la Argentina, pero nos va a afectar sobremanera importando 1.500 millones de dólares en diésel, 620 millones de dólares en gasolina. Entonces, todo este tipo de situaciones tiene sus pros y sus contras. ¿Y qué va a prevalecer y cómo nos va a afectar? Mucho va a depender de los volúmenes que importemos o que exportemos. Para eso no hay una respuesta definitiva todavía. Ahí está el detalle, en los volúmenes. Don Gary Antonio, le agradezco su tiempo y la deferencia para con Hola País. Que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos. De igual forma, hasta en otro momento. Hay más para contar.